El día de ayer comenzó a circular en redes la presunta detención de un alto mando de la Marina. Esto se vinculaba, o al menos así se decía hasta el día de ayer, presuntamente con el tema del huachicol fiscal. Hay que recordar que este delito, para que pueda suceder, tiene que haber una participación, una corresponsabilidad o complicidad en los puertos y aduanas, mismos que fueron entregados a la Sedena en la administración pasada. El día de hoy se confirma dicha detención. Grupo Reforma lo retoma de la siguiente manera: en lo que constituye el golpe más importante de las administraciones morenistas contra un alto funcionario de seguridad, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna fue aprehendido el pasado día martes. Farías Laguna es sobrino político del almirante Rafael Ojeda, quien fuera secretario de Marina en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Hasta enero pasado se desempeñaba como comandante de la 12ª Zona Naval con sede en Puerto Vallarta. Fuerzas federales lo capturaron el día martes en un operativo en el que habrían sido detenidos otras 7 personas imputadas. Sobre el vicealmirante y su hermano, el contraalmirante Fernando Farías Laguna, hijos de la cuñada del exsecretario Ojeda, pesaban señalamientos de actos de corrupción en la Marina desde el sexenio pasado. Grupo Reforma difundió los reclamos de exoficiales navales, quien señalaron que ambos hermanos cabildearon por colocar al sucesor de su tío Rafael Ojeda. Entre los personajes que apoyaban, según las referencias publicadas el pasado 1 de julio de 2024, estaban los almirantes Alfredo Hernández, César Carlos Preciado y Raimundo Morales Ángeles, quien al final fue designado como titular de la SEMAR. Bien, esto es de gran importancia, dado que, como lo comentaba hace un momento, para que el tema del huachicol fiscal, que es este ingreso de combustibles que se da por las aduanas, que se da por los puertos, que se hace el descargue, pero sin embargo se registran como si fueran aditivos, como si fueran lubricantes, de tal manera que el pago de impuestos es mucho menor. Hay que recordar que a lo largo de esta administración se han dado una serie de detenciones, más que detenciones, perdón, de decomisos en Tamaulipas, en Baja California, en Tabasco, en Veracruz y un largo etcétera. Sin embargo, uno de los reclamos que ha pesado sobre este gobierno es que hasta la fecha, al menos antes de esta detención, no se había dado ninguna captura de algún mando, sobre todo mando militar, que son los responsables de la seguridad en las aduanas, del control administrativo, del control de seguridad en aduanas, puertos y aeropuertos. Si bien esta nota que publica el periódico Reforma hoy por la mañana ya era un indicativo de bastante valor sobre esta detención, pues el día de hoy en su cuenta de Twitter, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana, comenta lo siguiente: resultado de trabajos de investigación tras el aseguramiento de 10 millones de litros de hidrocarburo en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de marzo, elementos de la SEMAR, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública detuvieron a directivos de empresa y algunos servidores públicos quienes contaban con orden de aprehensión. El proceso de investigación sigue en curso y seguiremos trabajando para detener a todos los involucrados en este delito como parte de la estrategia contra la corrupción y la impunidad del gobierno federal. Se dará conferencia de prensa mañana domingo a las 11 horas para conocer los detalles de estas acciones en conjunto. Pues bien, de esta información que da el secretario de Seguridad Pública hay varios puntos a destacar. Digo, más allá o no exclusivamente por ser una detención de alto nivel, por ser la primera en su tipo en los últimos 7 años, pero el caso de Tamaulipas es un caso sumamente simbólico. El tema del huachicol fiscal se comenzó a popularizar, se comenzó a conocer, al menos en el ambiente público, en la sociedad, a través de una investigación periodística que realiza el medio Código Magenta. En dicha investigación sobre cómo se utilizaban la aduana de Tampico para cometer este delito,
fue cuando se dio a conocer por el asesinato del conocido como el rey del huachicol, Sergio Carmona, y la relación que este tenía de cercanía con personajes de Morena como Américo Villarreal, actual gobernador del estado, con Mario Delgado, quien en aquel momento era el presidente nacional de Morena, y asimismo el tema de Tania Contreras. Tania Contreras es actualmente magistrada, va a ser la presidenta, o más bien ya es la presidenta del Poder Judicial local, y fungía anteriormente como consejera jurídica del gobierno de Tamaulipas. Si bien este no ha sido el único caso, como lo señalamos, está el caso de Baja California, está el caso de Tabasco, está el caso de Veracruz, está el caso de Hidalgo y otros tantos que han salido y que seguramente seguirán saliendo. Pues bien, pareciera que esta es una excelente señal de cómo se está empezando a trabajar en colaboración con los Estados Unidos, y sobre todo que pareciera que ya se empieza a romper este pacto de impunidad con el cual se cubrió a las fuerzas del ejército. Bien, por otro lado, y en este mismo sentido, el periodista Carlos Loret de Mola hacía referencia que hace 3 años ya había denunciado a estos personajes en una columna que había publicado en el periódico El Universal. Pues bien, la columna de hace 3 años del periodista Loret de Mola decía: una vez más, en el gobierno de los que iban a ser diferentes, se revela una historia de nepotismo, tráfico de influencias y la corrupción que ha llegado a altos niveles en la Secretaría de Marina. Fuentes de primera mano de la Secretaría han denunciado una trama que opera con el conocimiento de funcionarios de todos los niveles. La red de corrupción la manejan los sobrinos políticos del almirante secretario Rafael Ojeda, es decir, los hijos de su cuñada. El primero es el contraalmirante Roberto Farías Laguna, quien se desempeña como secretario particular del subsecretario Arellano Ruiz, y nos cuentan que opera la subsecretaría como propia. El segundo, recién promovido a contraalmirante, Fernando Farías Laguna. De acuerdo con estas fuentes, los hermanos son los encargados de la toma de decisiones sobre el ejercicio del presupuesto y tienen también injerencia en los ascensos, promociones, agregadurías y comisiones. En lo que toca al ejercicio del presupuesto, tienen como brazos operadores bajo su control a las áreas de adquisiciones, obras, dragado, construcciones y abastecimientos, administración portuaria, fomento portuario, así como los proyectos del corredor del Istmo de Tehuantepec, utilizando una de las figuras consentidas de esta administración, las asignaciones directas. Con ese margen de maniobra, han repartido cuantiosos contratos a empresas y empresarios de Guaymas, Sonora, estado natal de los Farías. La lista incluye un número muy importante de proyectos en inversiones para el puerto de Guaymas, que hasta ahora no está clasificado como estratégico ni formaba parte de la lista de proyectos prioritarios del gobierno federal. Por si fuera poco, el pasado 20 de noviembre, el presidente López Obrador autorizó la propuesta de ascensos a diversos grados navales. Casualmente, se encuentran entre ella muchos de los titulares y colaboradores de las áreas de ejercicio del presupuesto que estarían bajo el mando de los hermanos Farías. Pues bien, desde hace 3 años, como da cuenta la columna de este periodista, ya se hablaba de la implicación de estos personajes en un entramado de corrupción. Sin embargo, aquí hay que destacar, hay que reconocer que este es un excelente golpe, es una excelente noticia. Por supuesto que se especula y es natural que esto se haya dado en el contexto de la visita de Marco Rubio. También, por otra parte, recordemos que en lo que corresponde y compete a los Estados Unidos, desde abril pasado se dio la detención de la familia Jensen, familia estadounidense vinculada con el huachicol fiscal. Para que este delito funcione, tiene que haber una contraparte en los Estados Unidos, tiene que haber su contraparte en México, pero sobre todo tiene que haber la corrupción en las aduanas y en los puertos. Ojalá que esta sea la primera de muchas detenciones, que esto no se detenga con estos personajes, y así como se empieza a esclarecer o se empieza a castigar
el tema de la corrupción en Tamaulipas. Esto permea a los demás estados, donde hay clara evidencia de cómo se ha generado, cómo se ha permitido y cómo se ha fomentado el delito del huachicol fiscal, que ha afectado a todo el país. Pues bien, espero que les haya gustado este breve video. Si es así, deja tu comentario, tu like y suscríbete al canal.